Bueno, gente, vamos a seguir. Y vamos a comenzar ahora con la anatomía del aparato reproductor masculino. También aquí tenemos órganos genitales externos, internos y glándulas genitales auxiliares. ¿Sí? Los órganos genitales externos son los testículos, el escroto, el pene y los conductos deferentes, en tanto que los internos son las vesículas seminales y con sus conductos eyaculadores. Las glándulas genitales auxiliares, ¿sí?, son la próstata y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cowper. Vamos a ver cada uno de ellos. Arranquemos por dentro de los genitales externos, por los testículos, ¿sí? Son dos glándulas, la glándula sexual masculina, que como ustedes recordarán, el testículo tiene un origen intraabdominal y va descendiendo durante la vida fetal para localizarse por fuera del abdomen, ¿sí?, en una cavidad especialmente labrada para él que está cubierta por el escroto, ¿sí? El testículo es una glándula que mide aproximadamente entre 5 a 6 centímetros en su diámetro más largo, ¿sí?, por 1 centímetro, 1 centímetro y medio hasta 2 de espesor, por 3 a 4 centímetros de ancho. Y es una gran red de todos estos túbulos, que no son más delgados que un cabello, que se denominan túbulos seminíferos, y que están agrupados y separados entre sí por tabiques de esta cobertura que tiene el testículo, que es la túnica lugínea, es la túnica más interna del testículo, que le da una cobertura exterior y que emite tabiques hacia el interior, en la cuales estos tabiques separan la diversa cantidad de túbulos seminíferos que están arrollados entre sí, y que es donde se producen tanto los espermatozoides como en su intersticio la secreción de hormonas sexuales masculinas, particularmente la testosterona. Los testículos tienen un borde anterior, uno exterior, ¿sí?, uno posterior, ¿sí?, que es este, y luego vemos, después de la glándula testicular, lo que es el sistema de conductos, con el epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo, y luego el conducto deferente, que es el que va a llevar a los espermatozoides. Y este es el pedículo, a través del cual llega la arteria testicular, y salen el plexo pampiniforme, el plexo venoso. Aquí vemos en este esquema un poco más detallado lo que es el epidídimo con su cabeza, cuerpo y cola, y el conducto deferente. Y aquí el detalle de cómo se reúnen todos estos túbulos seminíferos en una red que se llama red testicular o retetestis. Luego de esta red saldrán los conductos eferentes, los cuales, una vez todos estos conductos eferentes se agrupan formando lo que es el epidídimo. ¿Sí? Aquí tenemos la cabeza del epidídimo, que es el conducto por el cual van a salir los espermatozoides, el cuerpo y la cola del epidídimo, la cual luego se repliega y se continúa con otro conducto, que es el conducto deferente. Este conducto deferente luego ingresará al abdomen a través del trayecto inguinal. Y aquí vemos la cavidad en la cual se encuentran por fuera del abdomen los testículos, y como dijimos, ¿sí?, como los testículos han salido del abdomen en la vida fetal, han arrastrado con ellos, ¿sí?, todas las coberturas de la pared abdominal, desde la piel, que en el escroto es más pigmentada y se cubre luego de pelo, luego de la pubertad, y luego todas las otras capas que conforman el escroto. El dartos, que es una capa muscular fina,
que está adherida a la piel y que es la que produce el fruncimiento de la piel, del escroto, con los cambios de temperatura y otros estímulos. Una túnica por debajo o por dentro del dartos, mejor dicho, que se denomina celulosa y que es la continuación de la aponeurosis del oblicuo mayor y que es la fascia espermática interna. ¿Sí? La fascia espermática externa, ¿sí? Que proviene ya, obviamente, al provenir del oblicuo mayor, también acompaña al cordón durante todo su trayecto desde el abdomen hacia el escroto, en donde se insertará en el testículo, ¿sí? Luego el cremaster, que es el músculo que asciende cuando se contrae o desciende cuando se relaja el testículo, ¿eh? Es decir, cuando se contrae el cremaster, el testículo asciende hacia la cavidad abdominal. Cuando se relaja el cremaster, el testículo desciende hacia el escroto, ¿sí? Es una dependencia del músculo oblicuo menor. Luego la túnica fibrosa o fascia espermática interna, que también obviamente acompaña todo el cordón en todo su trayecto, y que es una continuación de la fascia transversalis. Y por último, la túnica vaginal, que tiene dos hojas, una parietal y otra visceral, que es una continuación del peritoneo. Obviamente, la parietal va a estar más en contacto con la fascia espermática interna, y la visceral se va a adherir al testículo en sí. ¿Sí? Como se ve en este esquema. Luego, obviamente, de la túnica vaginal de la hoja visceral, ya viene la albuginia testicular. Más de lo que es testículo y de lo que es epidídimo. Aquí vemos los túbulos seminíferos enrollados sobre sí, separados por los tabiques de la túnica albugínea, que van a reunirse en la red testicular o rete testis y que luego, con los conductos eferentes, ¿sí? Eferentes, van a conformar lo que es el epidídimo, este conducto que recoge a los espermatozoides fabricados en el testículo y que en su interior quedan diferenciándose y madurando para ser expulsados cuando suceda una eyaculación. El epidídimo, luego de conformarse por los conductos eferentes, tiene una porción, que es la primera porción, que es la cabeza, luego el cuerpo y luego la cola. A partir de aquí se refleja, pero ya se continúa con otro conducto, que es el conducto deferente y que es el que ingresa al cordón. Aquí vemos, ¿sí? En una pieza de orquiectomía, ¿sí? Orquiectomía es la extracción quirúrgica o la resección quirúrgica de un testículo por alguna anomalía, por una torsión, tumor, etc. ¿Sí? Vemos el testículo, vemos el epidídimo, vemos el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola y deferente. Deferente, ¿sí? Aquí lo mismo, deferente. Esto es una hidátide de Morgagni. Y aquí vemos un preparado histológico en donde vemos el testículo en sí, agrandado luego, aumentado, incrementado, en donde vemos los túbulos seminíferos y en lo que es el tejido del epidídimo. Bien, continuando con los órganos genitales externos masculinos, hablamos del pene, conformado por la raíz del pene, que llega particularmente casi hasta la próstata, y en donde están asentadas la raíz de los cuerpos cavernosos sobre todo, un cuerpo y el extremo distal que es el glande, ¿sí? El glande está recubierto por un repliegue de piel que se denomina prepucio y unido al glande por un repliegue, habitualmente denominado frenillo, pero que se denomina repliegue balano prepucial, y el contacto de la cubierta del glande con el resto del cuerpo del pene, todo lo que lo rodea, se denomina corona del glande, ¿sí? Justamente en íntimo contacto con el surco balano prepucial, es decir, entre el prepucio y el cuerpo del pene.
El pene también tiene la particularidad, en distinción con lo que es el aparato reproductor femenino, en que por él se vierten al exterior los productos del aparato reproductor y del sistema urinario, porque a través de la uretra se eliminan hacia el exterior tanto la orina como el semen. La uretra discurre por la parte inferior o ventral, digo bien, del pene, recubierta por el cuerpo esponjoso, es decir, el cuerpo esponjoso y la uretra discurren por la cara ventral o inferior del pene. Por encima de ellos y a ambos lados, los cuerpos cavernosos, que son los que se ingurgitan con sangre durante la erección. Es decir, los cuerpos cavernosos discurren por la cara dorsal o superior del pene, ¿sí? Y por encima de ellos los vasos, la arteria y la vena dorsal del pene. Y aquí vemos una descripción un poco más esquemática en este corte. Vemos los cuerpos cavernosos, que son, así como los cuerpos del vestíbulo en la mujer, están conformados por una especie típica de vasos. Son vasos venosos, vasos sinusoidales, que comunican entre sí y que al llenarse de sangre se ingurgitan rápidamente y es lo que produce la erección. ¿Sí? A ambos lados y por la cara ventral, por la cara dorsal, perdón, los cuerpos cavernosos. En la cara inferior o ventral del pene y rodeando la uretra, el cuerpo esponjoso. ¿Sí? La uretra con sus diversas porciones, una vez salida de la vejiga en el trígono vesical, atraviesa la próstata, uretra prostática, atraviesa el diafragma urogenital, donde se encuentra el esfínter externo de la uretra membranosa, y a partir de allí, la uretra esponjosa, en la cual tenemos la uretra vulvar y la uretra peneana. ¿Sí? Aquí vemos en este corte sagital, preparado anatómico, la vejiga, la uretra prostática, por esto es la próstata, la uretra prostática, la uretra membranosa, es decir, aquí estaría el diafragma urogenital, el esfínter externo de la vejiga, y luego todo el recorrido de la uretra esponjosa, en su uretra vulvar y la uretra peneana. Y aquí vemos la relación entre lo que es el pene con los testículos y obviamente con el escroto, ¿sí? Recordemos, esto es obviamente el cordón testicular, el contenido del trayecto inguinal. Entonces aquí vamos a encontrar, luego del testículo, el epidídimo, los deferentes, el plexo venoso pampiniforme y la arteria gonadal, en este caso la arteria testicular, obviamente. Y vemos como el escroto también está separado, ambas cavidades testiculares, por un tabique medio, un rafe, que es el tabique escrotal, que está formado por el dartos, por la capa muscular que está pegada a la piel del escroto, y que se continúa luego con la fascia profunda del pene, con la fascia de Buck. Pero acá, bueno, lo que estábamos resaltando es en los cortes del escroto y del conducto o del cordón espermático, ver lo que es el conducto deferente y los vasos, el plexo pampiniforme venoso y la arteria testicular. Bien, y ahora hablemos de lo que es la irrigación y la inervación del aparato reproductor masculino. Exceptuando a la gónada, al testículo, que es rama. La arteria testicular es rama de la arteria aorta, así como la arteria ovárica era rama también de la arteria aorta. Las arterias gonadales son ramas directas de la arteria aorta. El resto está dado por ramas de la arteria ilíaca interna, ¿sí? La arteria pudenda, que va a dar tanto ramas para el pene como para la bolsa escrotal, y las arterias vesicales superior, media e inferior, que van a dar tanto para la vejiga como para la próstata. ¿Sí?
La inervación está dada por tanto el sistema nervioso autonómico, por el sistema nervioso periférico, por el nervio pélvico, que es rama del parasimpático sacro, como por el sistema nervioso central, por las ramas anteriores del plexo sacro, de sacro 2 a sacro 4, que van a dar el nervio pudendo interno, y que las ramas más bajas van a dar, ¿sí?, el nervio genitofemoral, que acompaña a todos los elementos del cordón testicular en su descenso en el descenso del testículo desde el abdomen hacia la cavidad escrotal. Pasemos ahora a los órganos genitales masculinos pero internos, ¿sí? Las vesículas seminales, las vesículas seminales están en una situación retrovesical, es decir, en la parte posterior e inferior de la vejiga. Son dos, una a cada lado, aquí las vemos, las vesículas seminales. Ellas son las que aportan la mayor cantidad de producción al semen y tienen dos conductos, una cada glándula. Si los conductos se denominan conductos eyaculadores. Estos conductos eyaculadores se unen a los conductos deferentes que provienen de los testículos y en conjunto desembocan, atravesando la pared posterior de la próstata, en la uretra prostática. Los conductos deferentes provenientes del testículo van a pasar primero por delante y luego por detrás de ambos uréteres, se van a unir a los conductos eyaculadores de las vesículas seminales, van a penetrar la próstata y van a desembocar en la uretra prostática. ¿Sí? Como se ve aquí, desde el conducto deferente, desde los testículos, ingresando en el cordón espermático, con la arteria, con la vena, con el plexo papiliforme y con el nervio, y luego el orificio inguinal superficial, orificio inguinal profundo, pasan por delante del uréter, luego por detrás de él y penetran las vesículas seminales para unirse a sus conductos, el conducto eyaculador, y luego de penetrar la próstata desembocar juntos en lo que es, en un solo conducto, en la uretra prostática. Sí, y aquí vemos, en estos esquemas, lo que es la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal, con el conducto eyaculador, penetración en la próstata y desembocando en la uretra prostática. ¿Sí? Aquí lo mismo, conducto deferente, conducto eyaculador, unión, penetrar en la próstata y desembocar en la uretra prostática. ¿Sí? Más o menos lo mismo. Aquí ya estaría la unión del deferente con el conducto eyaculador y en el interior del espesor prostático la desembocadura en la uretra prostática, obviamente. Bien, y hablando de lo que son las glándulas anexas del aparato reproductor masculino, hablamos de la próstata, una glándula única en el piso de la vejiga, bien en su cara inferior, rodeando la salida desde el trígono de la uretra y transformando este segmento de la uretra en lo que es la uretra prostática, obviamente. En ella desembocan todos los conductillos, que son los conductos de cada uno de los acinos glandulares prostáticos para verter su secreción en la uretra prostática. Más adelante, ya en la uretra membranosa, en el espesor del diafragma urogenital, las glándulas de Cowper, una a cada lado, que vierten su secreción, particularmente moco, en la uretra esponjosa. Aquí vemos en este corte sagital, ¿sí?, la vejiga, el trígono vesical, un meato ureteral, el meato uretral, el esfínter interno de la vejiga, la salida de la uretra hacia la próstata, ¿sí? Próstata rodeando a esta uretra, ya uretra prostática, vesículas seminales con el conducto eyaculador ya unido
el conducto deferente al mismo y también desembocando en la uretra prostática en el espesor de la próstata. Y en el espesor del diafragma orogenital, las glándulas de Cowper que van a desembocar sus conductos ya en la uretra esponjosa para verter allí su secreción. Y para ir finalizando vamos a ver el recorrido de los espermatozoides. Los espermatozoides que son producidos en los túbulos seminíferos van a ser conducidos desde los túbulos seminíferos a la red de testis, de la red de testis a los vasos eferentes y de la unión de estos vasos eferentes al epidídimo, donde terminarán de madurar y diferenciarse, para ser luego expulsados en una eyaculación desde la cabeza del epidídimo al cuerpo, a la cola y desde allí al conducto deferente. Del conducto deferente, este pasará primero por delante y luego por detrás de los uréteres para desembocar y unirse a los conductos eyaculadores de las vesículas seminales. Las vesículas seminales aportarán su producción, desembocarán en el espesor de la próstata en la uretra prostática, la próstata también agregará su producción, seguirán por la uretra esponjosa, por la uretra membranosa, las glándulas de Cowper también aportarán su secreción en la uretra esponjosa y allí en la uretra vulvar y luego en la uretra peñana para salir por el meato uretral hacia el exterior. Bueno, gente, eso es todo por ahora. Esto es todo lo que tenemos para decir del aparato reproductor masculino. Espero que haya sido claro. Les agradezco su atención. Ante cualquier duda, nos encontramos en el foro. Que tengan buenas tardes.